Finalmente no podrá ser antes de Navidad como estaba previsto e incluso anunciado. Wigo retrasa su esperada llegada a Andalucía por problemas en los procesos de adaptación a las vías de esta ruta, a pesar de que los billetes ya han salido a la venta para su lanzamiento en este diciembre. Un retraso que ahora se fija en el 16 de enero de 2025, pero que mantiene muchos interrogantes. La compañía francesa anunciaba además que compensará a los viajeros que compren un billete desde el jueves 12 de diciembre y el próximo lunes 16 de diciembre con un descuento del 30% en un segundo billete para cualquier destino de la ruta Andalucía-Madrid, para paliar en parte la controversia de tener los billetes ya disponibles en su web u otros buscadores como trenes.com, pero sin poder realizar aún viajes hasta esa fecha del 16 de enero y siempre que no haya más imprevistos. Un revés no solo en lo económico, sino en la imagen de la marca low cost, que veremos en qué deriva, ya que su llegada estaba siendo muy esperada por los viajeros de las rutas entre Madrid, Córdoba, Málaga y Sevilla, que tendrán que esperar hasta después de las Navidades. Todo apunta a que los problemas en la adaptación de sus trenes al sistema de seguridad LZB, que solo funciona en la línea Sevilla-Madrid, ha vuelto a ser la responsable de este retraso, que recordemos no es el primero, aunque desde Wigo se asegura que estará todo listo para el arranque a mediados de enero. De hecho, desde hace varias semanas ya se conocen cuáles serán las frecuencias y tiempos de viaje, y su irrupción en esta ruta se espera que sirva para rebajar la media de los billetes, que ya había sufrido un descenso considerable con la llegada de Irio y después de la marca de bajo coste de Renfe Ablo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En concreto, la ruta Sevilla-Madrid contará con 6 circulaciones diarias, 3 idas y 3 vueltas, con un total de más de 21.000 plazas semanales y sus ya famosas y polémicas tarifas habituales que parten desde los 9 euros, un precio que baja a 7 euros para menores entre 4 y 13 años, siendo gratis para niños de hasta 3 años, siempre que viajen en brazos de un adulto. Unos precios que ya se hicieron notar en su web o en reservas externas desde su lanzamiento, denotando un presumible buen respaldo de los viajeros que ahora se han encontrado con este inesperado aplazamiento. En cuanto a los futuros trayectos de los trenes de Wigo entre Sevilla y Madrid, el viaje durará 2 horas y 42 minutos en los trenes más directos, los que no pararán ni siquiera en Córdoba, y las 2 horas y 53 minutos parando en dicha ciudad. Mientras que entre Málaga y Madrid serán 4 circulaciones diarias, 2 por sentido. Respecto a los horarios, los trenes que salen de Sevilla serán a las 7:38, 11:14 y 19:44 horas. De Madrid a Sevilla a las 7:40, 15:14 y 17:37 horas. En cuanto a los trenes desde o hasta la capital de la Costa del Sol, supondrán más de 14.000 plazas semanales, donde de los 2 trenes por sentido al día, uno parará en Córdoba, ciudad que por tanto tendrá 3 servicios por sentido al día con Wigo. Los horarios para la ruta Madrid-Málaga serán a las 11:15 y a las 19:50, y a la inversa, los Madrid-Málaga serán a las 7:19 y a las 15:23 horas, con una duración de 2 horas y 55 minutos en los trenes sin parada y algo más de 3 horas en los que se detengan en la ciudad de la Mezquita. Tiempos que, recordemos, serán más competitivos una vez finalicen los trabajos de modernización de la línea Madrid-Sevilla, que, como hemos contado en más de un vídeo del canal, está previsto que acaben por completo en 2026 y que enfilan ya su recta final con trabajos de todo tipo, incluyendo la instalación del ERTMS. Una vez logre llegar a estas 3 ciudades, Wigo pasará a ser la compañía, aparte de Renfe, que más rutas y destinos ofrezca, ya que Irio de momento no entra ni tiene previsto hacerlo en la ruta hasta Murcia ni tampoco hasta Segovia y Valladolid, que sí cubren los low cost franceses. Una compañía que sigue en el centro de la polémica por sus precios y unas cuentas lejos de la rentabilidad, y que según Renfe y el ministro de Transportes está lastrando adrede al resto de empresas y donde ya se ha hablado de denuncias ante Bruselas, pero que de momento no ha ido mucho más allá.
Desde Wigo consideran que un 2025 a pleno rendimiento en todas las rutas, con mucho potencial en Andalucía, pueda ser el principio de esa ansiada rentabilidad. De momento que se sepa, Wigo no tiene en mente hacer rutas transversales con los destinos andaluces, como ya hacen Irio con Zaragoza y Barcelona, y Renfe además con Valencia. Seguiremos pendientes de los movimientos de la firma francesa y de los números de la ruta con las 3 ciudades andaluzas una vez echen a andar, en lo que se presume será un 2025 lleno de noticias en el mundillo ferroviario de la alta velocidad. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.